Bueno, vamos entonces a retomar con los criterios de oportunidad. Para recordar, los criterios de oportunidad, recuerden, siempre son una facultad que tiene el fiscal para no investigar o bien, una vez que comenzó la investigación, hacer cesar la investigación. En otras palabras, es una facultad que tiene el fiscal para extinguir la acción penal. Es decir, es una facultad por la cual el fiscal decide este hecho delictivo no lo voy a investigar. Por fundamento o por una decisión de política criminal. Habíamos visto que en nuestra provincia el fiscal puede aplicar criterios de oportunidad, pero en determinados casos que el Código Procesal lo regula. Es decir, no tiene plena libertad para aplicar un criterio de oportunidad, sino en las situaciones que el Código Procesal establece. ¿Cuáles eran esas situaciones? Primero, un hecho insignificante en donde el imputado no tenga una condena anterior, no revista la calidad de funcionario público y el delito tenga una pena que no supere los 3 años en la escala penal en el mínimo. Esa es la insignificancia del hecho. Ahí se puede aplicar un criterio de oportunidad. El otro motivo era en el caso de delitos culposos, cuando por el mismo hecho la persona, el imputado, sufrió un daño moral o físico que torna totalmente desproporcional luego la aplicación de la pena. Es decir, es la pena natural, ¿no? Cuando por el mismo hecho la persona ya sufrió un mal físico o moral, es decir, el razonamiento es qué necesidad de aplicarle otra pena, ¿no? Que es decir, de someterlo al sistema penal y terminar con una nueva pena. Si ya la pena que está, ya lo que, el mal que está sufriendo ya es suficiente. Eso es en los delitos, es el inciso A, inciso B. Vamos a compartir entonces la pantalla. Nosotros estamos viendo, ya vimos, inciso A, inciso B y ahora inciso C. Creo que también lo vimos, ¿no? Cuando una persona ya está cumpliendo una pena o espera por un delito una pena muy alta, no hay necesidad de hacerle un proceso penal por un hecho que va a tener una pena que no va a incidir en la pena que ya está cumpliendo, ¿no? Es decir, cuando la pena en expectativa, acá está, fíjense, cuando la pena que podría imponerse por el hecho carezca de importancia en relación a la pena ya impuesta o a la que se deba esperar por otros hechos. Seguimos, inciso D. Cuando el imputado esté afectado por una enfermedad incurable en estado terminal o tenga más de 70 años. Cuando el imputado esté afectado por una enfermedad incurable en estado terminal o tenga más de 70 años. En estos casos, también, si el imputado está con una enfermedad incurable, supónganse un cáncer, ¿no? En estado terminal, ya en sus últimos meses o días, tampoco no hay necesidad de hacerle un proceso penal, ¿no? Es decir, esa persona probablemente va a fallecer, entonces también ahí el fiscal puede aplicar un criterio de oportunidad. Y por último, el código establece, en el caso de lesiones leves o amenazas, esos delitos, lesiones leves o amenazas, cuando la víctima expresa desinterés en la persecución penal. Por ejemplo, el delito de amenaza es un delito de acción pública, es decir, si el fiscal se entera o la policía se entera, comienza a investigar aún sin necesidad de denuncia. Pero puede ser que la misma víctima que se sintió amenazada en un primer momento,
luego le expresa al fiscal que no le interesa que se siga con la persecución penal, ¿no? Lo mismo con las lesiones leves. Bueno, a ver, quiero compartir con ustedes en la pantalla una noticia que la vi hace un par de semanas. Díganme, en esa situación, primero me van a decir si el fiscal pudo aplicar un criterio de oportunidad. ¿Mm? Y si no lo hizo, ¿por qué creen que no lo hizo? A ver, yo les comparto la pantalla, es una noticia que sucedió acá si hay alguien de Tartagal, capaz que lo conoce al hecho. Miren, acá está. La noticia es la siguiente: en Tartagal condenan a prisión a un hombre que robó pan y dinero. Se la voy a leer porque es cortita. En una audiencia de juicio abreviado, el juicio abreviado no es más que una forma del procedimiento, ¿no? Es decir, posiblemente lo veamos a fin de año, en las últimas bolillas está el juicio abreviado. Pero bueno, en una audiencia de juicio, miren, fíjense acá la característica: celebrada mediante el uso de soportes electrónicos y tecnológicos. Este es el imputado, Alejandro Ruiz, alias Abejita, de 25 años, fue condenado a la pena de 3 meses y 13 días de prisión de ejecución efectiva por ser autor del delito de robo. Ese es el delito, robo. ¿Cuál fue el hecho? El hecho fue, ¿dónde está? Acá. El denunciante, o sea, la víctima se encontraba repartiendo pan en embarcación cuando lo interceptó Abejita Ruiz y le sustrajo una bolsa de pan y la suma de 600 pesos. Pero el delito es robo, el delito es robo. Ahora, veamos el robo en el Código Penal, ¿qué pena tiene? También por acá lo tenía. ¿Dónde está? Acá. El robo, fíjense, en el Código Penal, artículo 164, robo. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que se apoderara legítimamente de cosa mueble, total o parcialmente, con fuerza en las personas o en las cosas, ¿no? Bueno, entonces fíjense la pena, 1 mes a 6 años. ¿Qué podría haber hecho el fiscal ahí? De todos los criterios de oportunidad, ¿pudo haber aplicar alguno o no? ¿Qué creen? Evidentemente no lo aplicó, porque terminó Abejita Ruiz por robar pan, el delito de robo, terminó condenado. Pero la pregunta es, ¿el fiscal pudo haber aplicado un criterio de oportunidad? Fíjense ahí en los incisos que tienen en los criterios de oportunidad. A ver qué hecho podría El haber. inciso A. Inciso A, exactamente. Inciso A. Fíjense, se trata de un delito de robo que tiene una pena de la mínima, ¿cuánto es? Habla de meses la mínima, ¿no? Es decir, la mínima no supera los 3 años. ¿Es un hecho insignificante robar pan? Pareciera que sí es un hecho insignificante. Ahora, ¿por qué creen que el fiscal no aplicó el criterio de oportunidad? La nota. Podría haber sido mucho, ¿Por qué? podría haber sido muchos factores, por ejemplo, puede ser que haber tenido antecedentes anteriormente, Eso. o también podría haber sido, por ejemplo, que, por ejemplo, como es Tartagal, capaz que no existen tantos delitos como acá en Capital, digamos, con tanta magnitud, digamos. Eso Bueno, también por eso. perfecto, buenísimo. Los dos fundamentos de eso de sí, David, están perfectos. Yo creo que si no lo aplicó, si bien la nota no lo dice, es porque seguramente poseía antecedentes. Y en un segundo motivo, como vos decís, capaz en Tartagal no hay muchos de estos hechos, entonces por una decisión político-criminal hay recursos como para perseguir a todos los delitos. Es decir, el robo, por más mínimo que sea, se lo puede perseguir. Ahora, que nos quede claro esto, ¿no?
es siempre aplicar o no un criterio de oportunidad es una decisión del fiscal. Aun cuando se den las circunstancias, el fiscal no está obligado a aplicar un criterio de oportunidad. El fiscal siempre va a actuar conforme a las directivas que le va a enviar el Procurador General. El Ministerio Público es un órgano jerárquico, es decir, es como un todo. Cada uno de los fiscales recibe las instrucciones del procurador. Es diferente al Poder Judicial, donde cada juez es independiente, ¿no? De los jueces de superior jerarquía y demás. Acá no. Cada fiscal es como el Ministerio Público es como se podría decir como una gran empresa, ¿no? Donde los fiscales reciben órdenes de su jefe, que es el procurador fiscal. Él es el procurador fiscal, el jefe, él es el que le va dando directivas de políticas criminales a seguir, ¿no? Si en estos delitos traten de aplicar criterio de oportunidad, en estos no tanto, y así. Bueno, ¿qué pasaría ahora si una persona, si un fiscal aplica un criterio de oportunidad a una persona por un determinado hecho y a otra persona que cometió el mismo hecho, las mismas características, no le aplica? Es decir, ¿puede el imputado a quien no se le aplicó el criterio de oportunidad de decirle al fiscal, mire, usted le aplicó a tal persona por el mismo hecho un criterio de oportunidad, aplíquemelo a mí? ¿Lo puede hacer o no? ¿Qué creen? Y depende si no tenía antecedentes. Capaz que Ponele, uno sí tenía bueno, antecedentes y pero el otro no. ahí va David. Los dos no tienen antecedente, es el mismo hecho, las mismas características. Y el fiscal decide en un caso aplicar y en otro no. En el caso que no se aplicó, ¿le puede pedir al fiscal que le aplique o no? Y lo puede pedir, supongo que sí, pero eso va a depender de si lo aplico o no lo aplico. Depende Bueno, de cada fiscal. bueno, ponele que lo pide y el fiscal le dice, esta es una facultad mía, una decisión político-criminal y no lo voy a aplicar. ¿Qué le quedaría a ese imputado? ¿A dónde podría ir? Si el fiscal le dice que no le va a aplicar, ¿a qué le queda al imputado ese? ¿A dónde se la jugaría el imputado? A ver, ¿qué imaginan ustedes que qué le queda a ese imputado? A ver, pregunta acá para Micaela Ortega, para Sara Chauque, Rodríguez Judith, Matías Ezequiel, Mamaní Prudencio, que no los veo. ¿Qué le queda a ese imputado? A ver. ¿A dónde puede recurrir? ¿A dónde puede acudir? ¿A qué poder uno acude cuando uno se siente que ha sido tratado injustamente? ¿Derechos humanos? ¿Puede ser? Abogado. No, derechos humanos no. La Secretaría de Derechos Humanos no. ¿A qué poder del Un Estado? abogado. A un juez, Al procurador, a un juez, al juez. al poder judicial, ¿entienden? Al juez de garantía va a ir, al juez de garantía, ¿de acuerdo? Bueno, pero bueno, nada, sigamos. Eso es criterio de oportunidad. Ahora vamos a ver mediación y conciliación. Eh, todo delito es siempre un hecho. Es un hecho que se da así en la sociedad, ¿no? Y que las leyes los denominan, agarran. Ustedes saben que las leyes penales lo que hacen es agarrar determinados hechos que se producen en la sociedad y le ponen el nombre de un determinado delito, ¿no? Y cuando una persona se apodera de una cosa que le pertenece a otro, la ley viene y dice, ese hecho se va a llamar hurto. Si ese apoderamiento es con violencia, ese hecho se va a llamar robo. Pero todos los delitos en última instancia son hechos que se van produciendo en la sociedad y que las leyes los tratan
normativamente le ponen un nombre y le adjudican una sanción porque se consideran que son disvaliosos y demás, ¿no? Son hechos que la sociedad no quiere que se produzcan y bueno, es decir, una sociedad en un determinado espacio y tiempo no quiere que se produzcan y los van sancionando. Pero, todo delito en el fondo, ¿qué representa? ¿Qué es todo delito en el fondo? A ver si se dan cuenta. Todo delito en el fondo, ¿qué es? ¿Qué hay en todo delito en el fondo? ¿Ilegal, profe? ¿Cómo? ¿Es algo ilegal? Antes que ser ilegal. ¿Es ilegal un delito? Es ilegal. Pero antes de ser ilegal, ¿qué es un delito? ¿Qué hay en el hecho delictivo? ¿Qué es lo que subyace en todo delito? A ver si se dan cuenta. Se dice antes de cometer el delito. Profe, ¿usted dice cometer el delito? ¿Cómo, David? No te escuché. Antes, ¿usted se refiere a antes de cometer el delito o No. se refiere al... Al delito en sí mismo. ¿El hecho delictivo qué es antes de ser delito? ¿Una violación de los derechos humanos? No. Se lo digo, porque es muy impresionante esto, porque esto es un cambio de paradigma que viene sucediendo, ¿no? Lo que hay, o lo que es todo delito en última instancia, es un conflicto de interés. Un conflicto. Son dos partes que chocan, ¿de acuerdo? Fíjense si no el delito de hurto o de robo. Hay un conflicto ahí sobre la propiedad de una cosa. Una persona se apodera de una cosa que le pertenece a otra. Hay un conflicto con la propiedad, el interés de una persona sobre una cosa, yo con el interés que va a tener otra persona sobre esa cosa. ¿Entienden? En todo delito siempre hay entonces un conflicto. En todo delito hay un conflicto. Ahora, ese conflicto, cuando es abordado por el sistema penal, este le va a tratar de dar una solución que muchos dicen en realidad no soluciona nada el sistema penal, sino que lo agrava. Yo creo que es así. Tan es así de que el sistema penal no soluciona ese conflicto, que en nuestro país, hace tiempo, los códigos procesales vienen admitiendo la mediación penal. Yo creo que ya ustedes alguna vez escucharon lo que es la mediación penal. Es decir, hoy en día se habla de mediación penal, pero la mediación también ha invadido el ámbito escolar, se habla de mediación escolar, los ámbitos laborales, mediaciones laborales. Ustedes mismos el año que viene van a tener una materia que es mediación, ¿entienden? Es decir, la mediación no es más que arreglar un conflicto tratando de acercar las posiciones de las partes, ¿entienden? Es decir, hoy en día lo que se pretende, o lo que pretende la ley procesal penal, el Código Procesal Penal, es que el Ministerio Público y los fiscales, cuando conozcan un hecho delictivo, ante todo traten de solucionar ese conflicto. Y la mejor forma de solucionar ese conflicto es acudiendo a un método de resolución de conflicto, que por excelencia no es el sistema penal, que termina generalmente con una condena o con una absolución. No, el mejor método para resolver el conflicto que subyace en todo delito es la mediación. Por supuesto, la mediación penal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el Código Procesal respecto a la mediación. Porque no cualquier hecho puede ser objeto de mediación. Acá está, miren. Siempre recuerden que el principio general va a ser que todos los delitos van a ir a mediación o pueden ir a mediación. Todos los delitos pueden ir a mediación. Lo que nos dice el Código Procesal es, estos hechos delictivos no van a mediación. Es decir, el principio va a ser, todo va a mediación, salvo, y vamos a ver cuáles son los delitos que no van a mediación.
Está en el artículo 235 del Código Procesal Penal. La mediación no procederá en los siguientes casos. Delitos que tengan con pena de prisión más de 6 años en abstracto. Es decir, aquellos delitos cuya pena mínima es más de 6 años no van a mediación. Un homicidio, por ejemplo, que tiene como mínimo 8 años, no va a mediación. Delitos que se requieran para su calidad, tener la calidad de funcionario público como sujeto activo o que sean cometidos en perjuicio de la administración pública. Es decir, hay delitos que solamente pueden ser cometidos por funcionarios públicos. Esos delitos no van a mediación, ¿no? Prevaricato, por ejemplo, que es un delito que solamente lo puede cometer un juez, eso no va a mediación. Incumplimiento de los deberes de funcionario público, eso tampoco va a mediación. Es decir, todos los delitos que para ser cometidos se requiera como sujeto activo ser funcionario público, no va a mediación. Tampoco cuando la administración pública es la víctima, tampoco va a mediación. Los delitos de corrupción, lo que se conoce generalmente con el tema de corrupción, se engloba bajo el término de corrupción, eso no va a mediación. Cuando la víctima fuera menor de edad, tampoco va a mediación. Todo delito donde la víctima sea menor de edad no va a mediación, salvo el tema de los incumplimientos de los deberes de asistencia familiar o impedimento de contacto de padres con los hijos no convivientes, eso sí puede ir a mediación. Y fíjense también lo que no va a mediación. Delitos contra la vida, homicidio en sus diferentes variantes, ¿no? El simple, el agravado, el estado de emoción violenta, culposo, todo eso no va. El aborto, todo lo que sea contra la vida, delitos contra la vida, no va a mediación. Delitos contra la integridad sexual, ¿no? Los diferentes abusos sexuales tampoco van a mediación. Robo, fíjense lo que ponen acá en el Código Procesal, no permite que un robo vaya a mediación. Y los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, ¿no? Por ejemplo, si una persona quisiera llevar adelante o quiere llevar adelante un golpe de Estado, tampoco va a mediación. Bueno, ¿qué es en última instancia la mediación? Entonces va a ser un espacio donde las personas van a acercar sus posiciones en frente de un mediador, que es un tercero imparcial, y para que lleguen a un acuerdo, los principios ponen de que toda mediación son voluntariedad. Primero, tiene que ser voluntaria la mediación, es decir, si el imputado o la víctima no quiere ir a mediación, directamente no se hace, ¿no? Segundo, confidencialidad. Todo lo que sucede en la mediación queda ahí, ¿no? Es decir, todo lo que pasa en la mediación, las confesiones que se pueden hacer, pedido de disculpas, queda en la mediación. Luego no puede ser utilizado en otro proceso judicial. Celeridad, la idea es que la mediación sea rápida, ¿no? 1 o 2 audiencias. Si no hay acuerdo, bueno, seguimos con el proceso penal. Pero si hay acuerdo, se lo cierra ahí nomás. Imparcialidad, el mediador es un funcionario del Ministerio Público. Es decir, no cualquiera puede ser mediador penal. Para ser mediador hay que ser, ante todo, abogado, mediador y ser parte del Ministerio Público, ¿no? Es decir, es el Ministerio Público quien pone su mediador y quien luego va a controlar el cumplimiento del acuerdo. Ahora, una vez que se logra un acuerdo en mediación, por ejemplo, fíjese un hurto, viene el imputado y le dice a la víctima en la mediación, mira, te pido disculpas si yo fui el que te hurté el celular, tomá, te devuelvo el celular. O al celular lo vendí, pero tomá, yo te traje estos presupuestos, elegí un celular, o yo me voy a hacer cargo te voy a comprar un celular, te pido mi disculpa, la víctima le puede decir, bueno, acepto tu disculpa, entregame el celular. Bueno, llegan a un acuerdo, se cumple con el acuerdo. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia de esa mediación? A ver si más o menos lo sacan ahí.
¿Cuál es el efecto, la consecuencia de una mediación? Que Que llegaron se al llegue a una acuerdo. solución. Bueno, pues, justamente, llegaron al acuerdo. ¿Y cuál va a ser el efecto de ese acuerdo? El conflicto. Solucionarlo. Bueno, llegaron a un acuerdo, solucionaron. ¿Y cuál va a ser el efecto en el proceso penal de ese acuerdo? Está bien ahí lo que dice Cierra Micaela. el caso, profe. Eso. Se cierra el caso, ya está. El fiscal ya no va a poder investigar. ¿De acuerdo? El fiscal ya es, se le impide al fiscal perseguir penalmente al imputado, porque ya llegó a un acuerdo, como dice Micaela, o se cierra el caso, como dice acá Sara, ¿de acuerdo? Ahora bien, aparte de la mediación, también tenemos la conciliación, que es exactamente lo mismo que la mediación, pero con una diferencia. No participa un tercero, ¿no? No participa un tercero. Es decir, las partes llegan a un acuerdo sin necesidad de un tercero que va aunando las posiciones. Tiene el mismo efecto que la mediación, se cumple con el acuerdo conciliatorio y el fiscal ya no va a poder seguir investigando. ¿De acuerdo? Último tema es suspensión del juicio a prueba. Suspensión del juicio a prueba, que es de hecho una de las preguntas del examen, ¿no? La suspensión del juicio a prueba también es un modo en el cual se cierra un proceso penal, pero ¿cuál es la característica? El imputado se va a someter a reglas de conducta que le va a imponer un juez, él va a cumplir con esas reglas de conducta, entre las cuales puede estar reparar el daño que ocasionó, y una vez que cumplió con esa regla de conducta, listo, también se cierra el proceso penal, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el fundamento de la suspensión de juicio a prueba? Tratar de no abarrotar al sistema penal de casos penales, justamente. Esa es una razón, es decir, de tratar de que una persona que cometió un delito cumpla determinadas reglas de conducta y con eso ya él repare el daño que ocasionó y no siga sometido a un proceso penal, es decir, no estigmatizarlo con quizás penas que pueden ser cortas y que en última instancia no sirven. Algún día me gustaría tener una clase con ustedes de ver un poquito de criminología, ¿no? Realmente ver qué es el sistema penal, ¿no? A qué intereses responde y demás, pero bueno, eso sería para otra clase. Bueno, quiero que veamos esto, rapidito, acá está el trabajo práctico. Yo creo que la consigna la redacté súper entendible. Primero, diferencia entre acción penal pública y acción penal pública dependiente de instancia privada. Tiene que ser, poner ahí de manera concreta cuál es la diferencia. Tiene que ver con el tema de la denuncia, ¿no? En algunas se requiere denuncia, en otras no y demás. Tiene que leer el punto 2, esa consigna, y decir si es, primero, verdadero o falso, y después explicar por qué creen que es falso o por qué creen que es verdadero. Punto 3. ¿Cuáles son los delitos que requieren denuncia para que el fiscal pueda ejercer la acción penal? Mencionarlos, simplemente. Punto 4. Acá me preguntaron. ¿Cuál es el plazo de prescripción de estos delitos? Homicidio agravado, lesiones gravísimas, robo y abuso sexual. ¿Cómo van a saber eso? De esta forma, miren. Van a... ¿dónde está? Van al Código Penal. Van al Código Penal. Eso lo tengo acá. Primero, van al Código Penal. Se van a la parte de lo que vimos en la clase pasada. Extinción de acciones y penas. Prescripción de la acción penal. Fíjense. Artículo 62. Ahí están todas las reglas de cómo prescriben los delitos. Por ejemplo, los delitos que tienen pena que de reclusión o prisión perpetua, un homicidio agravado, por ejemplo, prescribe a los 15 años. Luego, delitos que tienen como pena reclusión o prisión
pero que no reclusión o prisión, es decir, una escala mínima y una escala máxima, prescriben a la pena después de transcurrido el máximo de duración de la pena para el delito. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos, yo le estoy pidiendo el robo ahí, delito de robo, se van al código, delitos contra la propiedad, robo. El robo será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años. ¿Cuándo prescribe el robo? A los 6 años, después de transcurrido el máximo de la pena, conforme a las reglas que vimos recién. Y lo mismo tienen que ir haciendo con todos los otros delitos. Entonces yo les puse lesiones gravísimas, acá está, miren, delitos contra la vida, lesiones. Vamos a las gravísimas, que prescribe reclusión o prisión de 3 a 10 años. A de los 10 años prescribe las lesiones gravísimas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el otro? Y después, elabore un ejemplo en el cual se puede aplicar un criterio de oportunidad. Un ejemplo de pena natural, o si no, un ejemplo de un hecho insignificante, o de una persona que, en caso de lesiones leves, expresa desinterés en la persecución penal y demás. Y por último, ¿cuál es el fundamento de la suspensión de juicio a prueba? Que también eso está en la cartilla, ¿de acuerdo? Bueno, listo por hoy. Preguntas, consultas. Lo damos ya por finalizado. ¿Listo? Profe, Sí. yo tengo una consulta. No A me ver. quedó muy claro lo que es suspensión de juicio a prueba. Perfecto, mira. Vamos a ir acá a la cartilla. La cartilla. Suspensión de juicio a prueba. ¿Qué es la suspensión de juicio a prueba? Lo voy a leer rapidito y te lo explico bien. La suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation, no sé cómo será la pronunciación exacta en inglés, probation, no sé, es una forma de extinción de la acción penal respecto al imputado que cumplió con determinadas reglas de conducta durante un periodo de prueba fijado por el tribunal que la concedió. Bueno, es, primero, una forma de extinguir una acción penal. ¿Pero en qué consiste? Una persona comete un delito. Esa persona no tiene que ser un delito no grave, ¿no? Que tenga como mínimo de la escala penal 3 años. Si tiene más de 3 años, ya la suspensión de juicio de prueba no accede. Es un delito no grave. Esa persona le dice al fiscal, vayamos a una suspensión de juicio a prueba. Ambos, fiscal e imputado con su defensor, le presentan un acuerdo al juez donde el fiscal va a decir, el imputado va a decir, yo me someto a reparar el daño que cometí con mi delito, pero aparte a asumir determinadas normas de conducta, como son no consumir bebidas alcohólicas, no ausentarme de la provincia, no asistir a la cancha, no asistir a determinadas reuniones. Es decir, y el juez le va a imponer todas esas medidas por un plazo, por ejemplo, 1 o 2 años. Una vez que cumple esas medidas, el proceso penal se cae, ¿entienden? Ya ni siquiera va a haber juicio, termina ahí el proceso penal. Eso es la suspensión de juicio a prueba, es decir, tratar de, justamente, el nombre es suspensión del juicio a prueba, pero en realidad técnicamente es suspensión del proceso a prueba, porque esto se puede dar en plena investigación penal preparatoria. Es decir, es que el imputado asuma reglas de conducta sin necesidad de ir a un debate o a una sentencia, asuma determinadas reglas de conducta y una vez cumplidas, directamente cese o se extinga la acción penal. Es una forma de que muchos casos que llegan al sistema penal terminen mucho antes de que se lleve adelante un debate y termine con sentencia.
es una forma de descomprimir el sistema penal. Se lo utiliza mucho la suspensión del juicio a prueba. Generalmente lo utilizan los defensores cuando ven que su imputado, cuando hay prueba contundente en contra del imputado, directamente dice, los defensores les proponen al imputado, mira, asumí esta regla de conducta durante un determinado espacio de tiempo y terminamos acá con el proceso. ¿Mm? Bueno, espero que te quede un poquito más claro Bien. ahí. Gracias, profe. Listo, listo. Bueno, entonces ya me quedan segundos. Nos vemos entonces el próximo miércoles 9:30. Cualquier consulta, de todos modos, por el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Recuerden, el trabajo práctico es para el 10 de septiembre. Minuto 40. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Profe, Luego, ¿puedo profe.